¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué tantas personas están obsesionadas con la idea de que el extremo inferior de nuestro planeta esconde un secreto gigantesco? Las redes sociales están repletas de rumores sobre una imponente frontera congelada en el límite del mundo diseñada para ocultar continentes secretos o portales hacia otras dimensiones. Un famoso partidario de la Tierra plana llegó a gastar $37,000 en una travesía hacia el Polo Sur en diciembre de 2024, únicamente para demostrar que el sol de medianoche, de 24 horas, era un fraude. Tras permanecer a la intemperie durante días observando un sol que se negaba a ocultarse por fin, miró a su propia cámara y admitió discretamente su equivocación. Ese fragmento de video estalló por completo en todo Internet. La realidad es que la legendaria muralla de hielo es solamente una gigantesca red de plataformas de hielo flotantes que bordean cerca del 75% de la línea costera. Estas estructuras se elevan entre 45 y 60 metros en el aire y se hunden de forma todavía más profunda por debajo de la superficie del océano. Tan solo la plataforma de hielo de Ross posee aproximadamente la extensión territorial de Francia. Es una formación completamente natural, pero posee un aspecto tan fuera de este mundo que alimenta un sinfín de conspiraciones cósmicas. La gente también señala los puntos borrosos en los mapas de Google Earth e inmediatamente interroga qué se está ocultando. La aburrida realidad se reduce simplemente a la física orbital. Los satélites poseen trayectorias fijas, y dado que la región no tiene casi ningún interés residencial o comercial, existen muy pocos sobrevuelos de alta calidad. Los algoritmos de los mapas simplemente completan los espacios vacíos con recuadros difuminados. Todo se debe a la falta de interés, más que a una campaña de censura global. Lo mismo ocurre con el Tratado Antártico de 1959, el cual suena sospechoso hasta que lo analizas de cerca. Más de 50 naciones acordaron prohibir la actividad militar y la minería en ese lugar, convirtiendo a todo el continente que duplica el tamaño de Australia en un gigantesco laboratorio compartido. Cada año más de 56,000 turistas realizan visitas bajo estrictos permisos. Los científicos habitan en la estación del Polo Sur a 1,100 kilómetros tierra adentro, durante todo el año comiendo pizza y realizando videollamadas con sus familias. Eso dista mucho de ser el comportamiento de un gobierno en la sombra que custodia el límite del mundo. Sin embargo, una vez que dejas de lado esos mitos de Internet, la verdadera realidad de lo que se encuentra sepultado allí abajo resulta más impactante que cualquier cosa que la gente haya inventado. En abril de 2020, un grupo de científicos que realizaba perforaciones profundas debajo del glaciar Pine Island extrajo muestras de sedimentos repletas de polen fósil, raíces y esporas. Estos elementos estaban conservados de una forma tan perfecta que las paredes de las células individuales se podían observar mediante microscopios. Ellos habían descubierto los restos de una selva tropical de 90 millones de años de antigüedad en pleno Polo Sur. Este era un ecosistema increíblemente cálido y pantanoso, que estaba lleno de helechos coníferas imponentes y dinosaurios en movimiento. Debido a que los niveles de dióxido de carbono eran de 3 a 4 veces más elevados durante el período Cretácico, todo el planeta atrapaba cantidades masivas de calor. Dado que el territorio formaba parte de un supercontinente localizado más al norte, absorbía la suficiente luz solar en el verano para permanecer exuberante y verde durante todo el año. Los descubrimientos continuaron volviéndose más sorprendentes. En noviembre de 2024, los investigadores dieron una gran sorpresa, cuando hallaron el primer fragmento de ámbar en la historia del continente, con un tamaño aproximado al de la uña de un pulgar. Este diminuto fósil dorado y translúcido guardaba rastros microscópicos de aquel mundo perdido, incluyendo musgo antiguo, esporas de hongos y posiblemente restos de insectos. Antes de este hallazgo, este era el único continente en la Tierra que no poseía ámbar. Ahora representa una pieza crucial de un rompecabezas global que resguarda secretos a nivel de ADN antiguo. La naturaleza tenía incluso más evidencias para mostrar. En octubre de 2023, un radar de penetración de hielo reveló una cápsula del tiempo congelada, con la extensión territorial de Puebla oculta debajo de 1,5 kilómetros de hielo en la región oriental. Existen valles de casi 1,200 metros de profundidad que fueron esculpidos por ríos antiguos y que se encuentran separados por crestas de más de 160 kilómetros de longitud. Por lo general, los glaciares aplastan todo lo que se encuentra debajo de ellos,
pero este hielo se desplaza de una forma tan lenta que conservó el paisaje a la perfección durante 34 millones de años. Para el verano de 2025, nuevos escaneos de radar confirmaron que antiguos sistemas de ríos alguna vez serpentearon a través de toda la masa continental hace 80 millones de años, alimentando las cuencas donde las selvas tropicales prosperaron. Esto demuestra que nuestro planeta puede transformarse de una manera mucho más rápida de lo que cualquiera hubiera imaginado, lo cual resulta alarmante dado que los niveles de carbono que originaron aquel paraíso tropical están aumentando nuevamente en la actualidad. Con todos estos descubrimientos increíbles, los científicos se están apoyando en tecnología sumamente avanzada para mapear las zonas más inestables. Eso nos conduce al misterio aterrador del glaciar Thwaites, apodado el glaciar del apocalipsis. Si esta colosal estructura llega a colapsar el nivel global de los mares, podría elevarse más de 60 centímetros, inundando ciudades costeras en todo el mundo y alterando los litorales de forma permanente. Para dimensionar el peligro, un submarino autónomo de $3.600.000, bautizado como RAN, fue enviado debajo de la capa de hielo en febrero de 2024. Este aparato no era un juguete. Recorrió más de 280 kilómetros, en una oscuridad absoluta, guiándose por completo mediante algoritmos y mapeo, por sonar en tiempo real. Allá abajo la luz no existe, solamente la presión aplastante del hielo milenario. Las imágenes que RAN transmitió de vuelta resultaron ser algo que nadie sospechaba. Revelaron gigantescas formas aerodinámicas y suaves esculpidas en la cara inferior del glaciar, con longitudes de hasta 1000 metros. Había enormes dunas de arena moldeadas a partir de masas de hielo, crestas en forma de remolino, y profundas fosas que brillaban en tonalidades azules y plateadas. Un científico lo comparó con el hecho de observar la cara oculta de la luna por primera ocasión. Se trataba de un paisaje alienígena oculto aquí mismo en la Tierra. Sin embargo, justo antes de que el equipo pudiera recuperar el submarino para su última inmersión antes de su retiro, la misión de pronto se quedó en completo silencio. La señal se congeló a la mitad del trayecto, y luego no quedó absolutamente nada. No hubo ninguna llamada de auxilio ni señal de retorno. El submarino sencillamente se desvaneció. Los equipos de rescate pasaron días enteros rastreando la superficie con helicópteros y drones, con la esperanza de hallar restos, pero no encontraron nada. Ciertos expertos opinan que el movimiento del hielo lo succionó, mientras que otros sostienen que un derrumbe repentino lo atrapó en un laberinto de canales del cual ninguna máquina podría escapar. ¿Qué consideran ustedes que succionó al submarino RAN en esa gélida oscuridad? ¿Habrá sido un laberinto cambiante de hielo o alguna otra cosa que se oculta en lo más profundo? Escriban sus teorías en la sección de comentarios, porque no todo lo que están hallando debajo de ese hielo parece formar parte de este mundo. Existe una cascada de 5 pisos de altura que brota del glaciar Taylor en la Antártida. Sin embargo, no es blanca. Tampoco es azul. Ni siquiera es transparente. Es roja, roja como la sangre. Desde la lejanía, da la impresión de que el propio glaciar estuviera sangrando directamente hacia el lago congelado que se encuentra abajo. Y esto no es un efecto de película o una falsificación viral. Es real. Fue descubierta allá por el año de 1911 y se mantuvo como uno de los mayores misterios antárticos por más de un siglo. El agua fluye de forma perfectamente transparente desde lo más profundo del glaciar, pero en el instante en que entra en contacto con el aire, se vuelve de color carmesí, pintando el hielo como si fuera una herida abierta, y jamás se congela incluso a una temperatura de 17 grados bajo cero. Por décadas nadie fue capaz de explicarlo. No había volcanes cerca, no había contaminación, tampoco minas de hierro, únicamente un desierto blanco interminable, y una cicatriz carmesí. Luego, entre 2018 y 2023, varios equipos de investigación finalmente descifraron el enigma. Las cascadas de sangre son el desagüe de un antiguo lago subglacial sellado bajo casi 400 metros de hielo sólido. Ese lago permaneció atrapado en una oscuridad total durante al menos 1,5 millones de años. El agua en su interior es el doble de salada que la del océano, y está cargada de diminutas partículas ricas en hierro. Cuando esa agua finalmente se encuentra con el oxígeno, se oxida al instante, volviéndose roja como la sangre justo frente a tus ojos. Pero aquí viene la parte que debería dejarte helado. Dentro de ese lago hay vida.
Microbios que están vivos y prosperando en un agua salada completamente oscura y a una gran presión sin luz solar ni oxígeno. Ellos han evolucionado en un aislamiento total, conformando un ecosistema oculto que ha permanecido sellado desde mucho antes de que los humanos modernos siquiera existieran. Y las cascadas de sangre son solamente el comienzo. En septiembre de 2025, 10 años de datos satelitales revelaron algo asombroso. La Antártida no está asentada sobre uno o dos lagos ocultos. Está flotando por encima de 231 lagos de ellos. 85 de esos eran lagos activos recién descubiertos que se vacían y se vuelven a llenar como corazones latiendo debajo del hielo. Los científicos observaron a 12 de ellos pasar por ciclos completos de llenado y drenaje, haciendo que cada uno desplazara el hielo superior por varios metros. Estas inundaciones subterráneas funcionan como elevadores hidráulicos, lubricando la base de la capa de hielo y haciendo que secciones enteras se deslicen de manera más rápida hacia el océano. Y luego está el rey de todos ellos. El lago Vostok posee aproximadamente la extensión territorial del lago Ontario, sepultado bajo casi 4 kilómetros de hielo y sin alteraciones durante 15 millones de años. En 1970, un grupo de científicos soviéticos comenzó a perforar justo encima de él. Continuaron haciéndolo durante 28 años, descendiendo casi 4.000 metros hasta que de pronto se detuvieron. Esto ocurrió porque habían hallado agua líquida. Un lago secreto totalmente sellado del resto del mundo. Cuando por fin lograron atravesar la barrera, el agua presurizada salió disparada a más de 27 metros de altura dentro del pozo. Y otros equipos de investigación, al perforar en lagos cercanos con tecnología más limpia, extrajeron muestras repletas de vida, colonias enteras de bacterias, nuevos virus, un ecosistema que prospera en una oscuridad absoluta sin un solo rayo de luz solar. Y esta es la razón por la que los científicos se entusiasmaron tanto y al mismo tiempo guardaron tanto silencio. Estas condiciones, que implican un océano sellado bajo kilómetros de hielo, son casi exactamente lo que esperamos encontrar en las lunas congeladas de nuestro sistema solar como Europa y Encelado. Si la vida es capaz de sobrevivir aquí, en uno de los lugares más fríos, oscuros y alienígenas de nuestro propio planeta, entonces las probabilidades de hallar vida allá afuera de pronto se vuelven muchísimo más altas. La Antártida no está ocultando extraterrestres. Nos está mostrando cómo podría lucir en realidad la vida alienígena. Si alguna vez te has quedado despierto hasta tarde revisando imágenes satelitales de la Antártida, probablemente te hayas topado con las fotos que se niegan a desaparecer. 3 montañas, pirámides casi perfectas, situadas en una orientación prácticamente idéntica a la de las grandes pirámides de Giza. Cuando estas imágenes comenzaron a circular por todo el mundo en 2016, Internet se volvió loco. Algunos afirmaban que esto era la prueba de la civilización perdida de la Atlántida. Otros insistían en que los extraterrestres las habían construido. Unos pocos incluso argumentaban que una colonia rebelde de antiguos egipcios se estableció aquí antes de que el continente fuera tragado por el hielo. Entonces, ¿cuál es la verdad? La explicación lógica es que estas formaciones son algo que los científicos llaman nunataks. Ese es el nombre que recibe la cumbre de una montaña que sobresale de un glaciar o de un campo de hielo, como la punta de un iceberg terrestre, con el 90% de su estructura todavía sepultada debajo. La naturaleza esculpe estas formas afiladas y triangulares todo el tiempo. Pero aquí está el detalle que mantiene vivo el misterio. Para que hubiera una pirámide construida por humanos allí abajo, la Antártida habría tenido que ser cálida y estar libre de hielo cuando se edificó. Y la cruda realidad es que este continente ha estado congelado durante aproximadamente 34 millones de años. Así que, si realmente se trata de pirámides construidas por manos inteligentes, entonces quien quiera que las haya hecho, existió muchísimo tiempo antes de que los humanos evolucionaran. Esa es la parte que te eriza la piel. La explicación que te tranquiliza es también la explicación que abre una interrogante mucho mayor. Y las pirámides no están solas. En septiembre de 2012, algo más emergió en los datos satelitales. Un gran rostro, con rasgos humanos definidos, que parecía abrirse paso a través del hielo que se derretía cerca de las montañas próximas a una de las estaciones de investigación. Lo que hizo que se volviera viral fue la comparación. Se veía notablemente similar a la famosa cara de Marte, fotografiada décadas antes en una región cubierta de polvo rojo. Los creyentes conectaron los puntos de inmediato.
Dos rostros, en dos mundos diferentes, que parecían compartir el mismo diseño. La única diferencia, argumentaban, era que el rostro de la Antártida parecía llevar algo parecido a un casco, el tipo de casco que esperarías en un viajero espacial. Ahora tengo que ser honesto contigo. Nada de esto ha sido autenticado jamás. No se ha realizado ninguna excavación. Podría ser una estructura real, o podría ser simplemente un patrón convincente en el hielo. De la misma manera que nuestros cerebros ven formas en las nubes que pasan. La mente humana está programada para encontrar rostros en todas partes, incluso donde no existe ninguno. La Antártida no solamente oculta misterios de la antigüedad, también resguarda a los muertos, y los mantiene conservados de una forma perfecta. Permíteme llevarte a la isla Decepción. Si este continente tuviera una casa embrujada, sin duda sería esta. La isla posee la silueta de una herradura. Se encuentra rodeada de pingüinos y despide vapor desde las entrañas de un volcán que continúa activo hasta el día de hoy. Únicamente se puede ingresar a través de un estrecho paso bordeado por acantilados que lleva el intimidante nombre de Fuelles de Neptuno. A inicios del siglo XX, este sitio era un núcleo en pleno auge. Los balleneros de Noruega arribaron en 1906 para hervir la grasa de ballena y transformarla en aceite. Hacia 1912, un pueblo factoría completo había surgido aquí, con cerca de 150 trabajadores, que se ganaban la vida de forma brutal procesando los cuerpos de las criaturas más grandes del océano. Luego, en 1969, la Tierra respondió. El volcán entró en erupción. Una base de investigación quedó destruida. Los científicos escaparon. Y el cementerio, que albergaba a decenas de almas perdidas a causa de los arpones y la hipotermia, quedó sepultado bajo la ceniza volcánica. La isla había hecho honor a su nombre, engañosamente acogedora al principio, y luego letal. Hoy en día, lo único que queda son gigantescos tanques de aceite oxidados, hangares derrumbados, huesos blanqueados de ballena y un silencio tan denso que los visitantes describen una constante sensación de ser observados. Las personas reportan ráfagas frías que surgen de la nada y pisadas que resuenan en construcciones que no han albergado vida en más de un siglo. Un equipo de televisión acampó aquí una vez para investigar los sucesos paranormales, e incluso ellos afirmaron escuchar ruidos extraños en la oscuridad. Es el pueblo fantasma más antiguo de la Antártida, congelado en el tiempo e intacto desde principios de la década de 1970, como el set de una película abandonado a su suerte. Sin embargo, la historia más estremecedora de todas no se trata de una edificación, se trata de un cuerpo. En 1985, un biólogo chileno caminaba por una playa remota cuando quitó un poco de arena volcánica negra y gruesa, descubriendo un cráneo humano. No era un fósil, tampoco un viejo hueso de foca. Era un cráneo humano que miraba fijamente en silencio a través de la orilla congelada. Los restos correspondían a una mujer joven, de no más de 21 años, perteneciente a los pueblos originarios del sur de Chile. Y aquí viene la parte inquietante. Sus huesos datan de algún momento entre 1819 y 1825, lo que los convierte en los restos humanos más antiguos jamás descubiertos en todo el continente. Y nadie sabe cómo llegó a ese lugar. No existen bitácoras de navegación. No hay registros. Tampoco mención histórica alguna de que alguien como ella hubiera realizado esa travesía. Pudo haber sido llevada, por voluntad propia o no, durante los violentos inicios de la caza de focas y ballenas. O tal vez formó parte de una expedición que la historia simplemente olvidó. El frío le hace algo extraño al pasado en este sitio. No lo deja ir. Los cuerpos de exploradores que fallecieron hace más de un siglo todavía yacen en las cabañas donde dieron sus últimos suspiros, con sus diarios aún descansando sobre las mesas. Los restos de accidentes ocurridos hace décadas todavía permanecen exactamente donde cayeron, siendo devorados lentamente por la nieve. La Antártida es un espacio que lo preserva todo. Mantiene a los muertos en una inmovilidad perfecta. Encierra aire ancestral en diminutas burbujas y guarda secretos que no han visto la luz del sol en millones de años. Y a medida que el hielo continúa derritiéndose, de forma más veloz cada año, el pensamiento más escalofriante de todos es este. El continente está empezando a liberar algunos de esos secretos. La única interrogante es cuál de ellos se entregará a continuación.
¿Por qué entonces tiene esto tanta importancia para las naciones más poderosas de la Tierra? ¿Por qué compiten por reedificar estaciones, realizar exploraciones y colocar sus banderas a lo largo del hielo? La respuesta es sencilla: el valor. La Antártida comparte la misma geología profunda que Sudamérica, África, la India y Australia. Continentes que abundan en carbón, petróleo, metales y elementos de tierras raras. Los estudios geológicos sugieren que existen inmensos recursos sepultados debajo de la capa de hielo, con un valor potencial de billones de dólares. Por el momento, todo aquello se encuentra protegido por ese tratado de 1959. No obstante, en el año 2048, esa prohibición podrá ser revisada, y dicha revisión podría abrir la puerta a la explotación de recursos. Algunos países ya están tomando posiciones. Rusia ha efectuado amplios estudios sísmicos y ha mapeado reservas potenciales de petróleo y gas. China se está expandiendo con rapidez, construyendo nuevas estaciones operativas durante todo el año e invirtiendo dinero en logística y cartografía. Mientras tanto, el programa de los Estados Unidos se enfrenta a una infraestructura vieja y a la incertidumbre financiera. El equilibrio de fuerzas en el extremo inferior del mundo se está desplazando silenciosamente, y la presencia se convierte en poder. Además, el propio hielo se está volviendo inestable. En febrero de 2020, este continente congelado alcanzó una temperatura sorprendente de 18 grados Celsius, un clima más cálido que el de Los Ángeles ese mismo día. Una ola de calor de 9 días derritió una quinta parte de la capa de nieve de una isla casi de la noche a la mañana. Avanzando hasta 2025, nuevos datos llegaron como un golpe bajo. Los científicos advierten ahora que el 60% de las plataformas de hielo antárticas podrían llegar a un estado insostenible para el año 2085, décadas antes de lo que cualquiera había pronosticado. Y estas plataformas no se derriten con delicadeza. Ellas colapsan. Una plataforma cercana se desintegró en apenas 9 días. En un momento estaba estable. Al siguiente, había desaparecido. Esta es la parte que resulta imposible de ignorar. Estas plataformas de hielo funcionan como un muro que retiene a los glaciares que se ubican detrás de ellas. Cuando esa barrera se rompe, la inundación no aguarda. Tan solo el glaciar Thwaites podría elevar el nivel del mar más de 60 centímetros. Toda la capa de hielo de la Antártida Occidental podría elevarlo 3 metros o más a lo largo de los siglos venideros. Así que cuando el próximo dron vuele sobre el glaciar del Apocalipsis y observe esa grieta extenderse de forma más amplia cada mes, la verdadera pregunta es: ¿qué quedará en pie cuando la última pieza se rompa? Y tal vez eso sea lo verdaderamente aterrador. No el derretimiento del hielo, tampoco las tormentas, ni siquiera el submarino que se desvaneció sin dejar rastro, sino lo que estuvo a punto de mostrarnos, justo antes de que la transmisión se cortara. Porque si la Antártida está rompiendo récords de temperatura, si los mares están ascendiendo más rápido que cualquier predicción, y si las naciones más poderosas de la Tierra compiten discretamente por reclamarla, entonces tienes que hacerte una última pregunta. ¿Qué se encuentra realmente sepultado bajo todo ese blanco interminable? ¿Y quién está trabajando tan duro para mantenerlo oculto? Así que quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué creen que se oculta más allá de todo esto? Dejen su teoría en la sección de comentarios abajo, porque leo cada una de ellas. Si esta historia cambió la manera en que ven el extremo inferior del mundo, denle al botón de me gusta para que más personas puedan encontrarla. Y suscríbanse ahora mismo, porque en mi próximo video revelaré la otra frontera congelada por la que las naciones pelean discretamente. Y lo que hallaron allí podría ser incluso más extraño que esto. Nos vemos allá. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.